Hola, queridos amigos de Alimento Espiritual, reciban un caluroso saludo y un abrazo cordial. Muchas veces los seres humanos, por nuestras necesidades y luchas cotidianas e inherentes a la vida, podemos tender a ver a Dios solamente como una fuente de solución de problemas y de provisión para nuestras necesidades. Es decir, lo tengo para pedirle y que me dé y me solucione aquellas cosas que no están funcionando bien. Es algo como una relación en la que yo le digo a Dios, necesito esto, hazme esto, solucioname esto, respóndeme esto, etcétera. Es como si le dijéramos a Dios, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Dicho de otra manera, es como tener una relación con Dios en la que Él me está preguntando a mí continuamente, ¿qué quieres tú que yo haga? Dios preguntándome a mí, Guillermo, ¿qué quieres tú que yo haga? Guillermo, ¿qué quieres tú que yo haga? Guillermo, ¿qué quieres tú que te solucione? Guillermo, ¿qué quieres tú que te dé? ¿Verdad? Puede pasar cuando nos enfocamos precisamente en esas necesidades y luchas y estamos continuamente agobiados o preocupados o buscando una solución a todas esas necesidades. Que está bien, es parte de la vida. Está bien el buscar la solución, digo, no está bien tener a Dios de Dios bombero, solucionador de todas esas cosas y nada más. Pero encontramos en la Biblia un caso de un hombre cuya vida se movió en lo opuesto completamente. Él se enfocaba diariamente en conocer qué quería Dios que él hiciera y en hacerlo. Y vamos a ver las implicaciones que tuvo. Y por eso hemos titulado este tema, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu de Dios que Él nos muestre y nos diga qué quiere Dios que nosotros hagamos, antes que tener a Dios preguntándome a mí, Guillermo, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque en medio de todas nuestras circunstancias de necesidad, quizás de adversidad y preocupación, sabemos que tú estás, Señor. Pero nosotros no queremos tener una relación contigo solamente como un Dios al que vemos como el solucionador de nuestros problemas, pero un Dios con el que no tengo una relación. Un Dios al que le reclamo y le pido por qué las cosas están mal, por qué me dejaste, me abandonaste, por qué no respondes, por qué, por qué, por qué, por qué. No queremos tener esa relación contigo, Señor. Queremos conocerte como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro ayudador, como aquel que siempre está con nosotros en todo momento y que nos muestra el camino y las decisiones que debemos tomar. Y hoy nosotros te preguntamos a ti, Señor, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Y Espíritu de Dios, enséñanos a través de la palabra cuáles son aquellas cosas que tenemos necesidad de aprender, de incorporar en nuestra vida diaria, en nuestras prácticas y en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es ese hombre que tuvo ese estilo de vida en el que diariamente estaba enfocado en preguntarle a Dios cuál era su voluntad para él hacerla? Estamos hablando del rey David. Y hay un versículo muy bonito que resume esto que estamos discutiendo en este día y es Hechos 13:22 que dice así, quitado este, refiriéndose al rey Saúl que fue quitado de su reinado y su reinado le fue entregado a David precisamente por la actitud de querer hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Dice, quitado este les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David de hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Enfoquémonos en esta frase. Quien hará todo lo que yo quiero, dice Dios. Dios no dice, al que yo le voy a hacer todas las cosas que Él me pide y quiere. No, no, no. Eso es añadido de la actitud de querer hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Eso es fascinante.
Y ese versículo dice, he hallado a David. Es como si Dios estuviera buscando, buscando, buscando por todo lado, buscando y en un momento dice, ahí hay uno que se enfoca en hacer todo lo que yo como Dios quiero que él haga. Esto es fascinante. Y tenemos que clamar al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, enséñanos un estilo de vida en el que nos movamos en querer hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en toda circunstancia. Ahora, vamos a dar un poco de contexto en este tema. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la psicología acerca de las áreas o las cosas que más desgastan a los seres humanos, que las drenan, les drenan la energía, que las secan, que les preocupan, que les roba el sueño, que las pone en lo que yo llamo el modo uno? Modo uno es, Dios, esto quiero que tú hagas. Y las hacen desviar del modo 2. ¿Cuál es el modo 2? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Las preocupaciones que más generan estrés y desvían la atención de lo trascendental suelen, entre otras, estar ligadas a estos 5 tópicos o 5 áreas principales. Primero, problemas laborales. Problemas con el jefe, mal ambiente de trabajo, rodeado de las personas que no generan un buen ambiente, eventualmente no es bien recibido, no es bien aceptado, no es bien reconocido, no es bien remunerado. Problemas laborales. Segunda, dificultades económicas. Tercera, conflictos en relaciones personales, conflictos en relaciones con el papá, la mamá, la familia, los hermanos o qué sé yo, otras personas. Cuatro, sobrecarga mental y multitarea, es decir, muchas cosas en la mente pasando al tiempo y muchas cosas por hacer que agobian. Y quinto, preocupaciones por la salud. Estas tensiones cotidianas que están poniendo tensión en el ser humano pueden nublar la capacidad de reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre la pregunta, lo que llamamos el modo 2. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y podemos entonces estar en el modo uno. Señor, solucioname mis problemas laborales, mira lo que me está pasando, solucioname mis problemas económicos, solucioname mis conflictos, soluciona. Entonces, vamos a hacer ahora un paralelo con el rey David. ¿Y cuáles eran las circunstancias que a él lo rodeaban? Porque uno diría, pues hombre, si este personaje, dice la Biblia, que se enfocaba en hacer la voluntad de Dios, pues era porque tenía toda su vida resuelta, no tenía problemas, todo estaba caminándole bien y pues no tenía más nada que hacer que buscar a Dios, no tenía nada más que hacer que orar, no tenía nada más que hacer que adorar y componer salmos y cantar a Dios, porque David componía salmos y cantaba a Dios continuamente. Pero resulta que es todo lo contrario. Vemos un David viviendo situaciones extremadamente complejas, rodeado por situaciones complejas. Pero él no dejó que ese montón de situaciones complejas lo hicieran desviar su mirada de donde la tenía que tener puesta, de Dios, y de estarle preguntando, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y le entregaba continuamente esas situaciones para que Dios se encargara de solucionarlas y le diera a él las instrucciones de qué hacer él en el proceso de la solución de esas circunstancias. Porque a veces queremos delegarle a Dios el 100% de la tarea y yo simplemente esperar como un espectador al que Dios está obligado a solucionarme mi vida y responderme todas mis necesidades y los problemas en los que yo estoy viviendo. La primera circunstancia que vamos a ver compleja que rodeaba a David era que él tenía rechazo a varios niveles. ¿A qué me refiero rechazo? Rechazo es que no lo aceptaban, no lo querían y le manifestaban con hechos y palabras ese rechazo manifiesto que tenía. Primero, él experimentó rechazo de su padre y de sus propios hermanos. Dice así en Primera de Samuel 5. Y él respondió en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. ¿Cuál es el contexto? Aquí está hablando del profeta Samuel. Dios le encarga al profeta Samuel que vaya a ungir al nuevo rey, porque el Señor había desechado al rey Saúl, y ese nuevo rey era uno de los hijos de Isaí, de Belén. Y Samuel llega, llama a Isaí y le dice, ven que vamos a hacer un sacrificio a Dios
y voy a consagrar a tus hijos. Entonces Isaí trae sus hijos delante de Samuel y hacen el sacrificio a Dios y hacen la consagración de los hijos. ¿Qué es lo interesante aquí? Uno de los hijos de Isaí era David. Ese hijo no fue invitado a la fiesta de la consagración, a la fiesta del sacrificio con Samuel. Su padre lo dejó fuera de la reunión con el profeta Samuel. Versículo 11, cuando empieza el proceso de la selección de quién iba a ser el rey, Samuel estaba buscando entre los hijos de Isaí quién iba a ser el nuevo rey que Dios le mostrara, lo revisa a todos y ninguno es. Dios le dice, no, este no, este no, este no, este no, este no. Entonces algo no coincide, porque si Dios le dijo, de los hijos de Isaí voy a levantar el nuevo rey, Samuel va, ya llegan todos los hijos, pues él asumía que eran todos los hijos, su papá los trajo a los que él quiso traer y dejó fuera a David, rechazó a David, no lo invitó, no lo trajo como hijo, no lo trajo dentro de la lista de hijo, un padre que rechaza a su propio hijo. Este era David, rechazado por su padre. Pasan todos y no está ninguno, y le dice entonces Samuel en el verso 11, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún me queda el menor, que está apacentando las ovejas, como diciendo, sí, pero pues hay uno que no importa. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. El Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. ¿Sí? Porque este es. ¿Y por qué Dios escogió a David por rey sobre Israel? Cuando David era un rechazado aún por su propio padre y sus propios hermanos, porque ni siquiera los hermanos le dijeron, oye papá, faltó David, traigámoslo. No, 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 déjenlo allá, que eso no importa. ¿Por qué? Porque era un hombre enfocado en hacer todo lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces era rechazado a varios niveles, era rechazado por su padre y sus hermanos, también fue rechazado por su esposa. Fíjense lo que dice segunda de Samuel 6:16. Sucedió cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, eso fue mucho tiempo después, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo despreció en su corazón. Mical, que era la esposa de David, desprecia a su esposo David por saltar y danzar delante del Señor, por adorar al Señor de manera abierta, externa, por tener manifestaciones de adoración con el cuerpo. Lo despreció en su corazón. También David era rechazado por su equipo más cercano, por los hombres que lo rodeaban, por aquellos que él lideraba. Primera de Samuel 30:6. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Sí? Y eso es lo interesante, dice que él estaba angustiado porque los amargados lo querían apedrear, por unas circunstancias de que habían venido unas bandas de enemigos y se habían llevado a las esposas y a los hijos de los hombres que rodeaban a David. Entonces vemos a un David rodeado de rechazo. Su padre, sus hermanos, su mujer, sus hombres, pero no lo vemos diciendo, Señor, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mi papá me quiera? Ay, ¿cómo le hago para que mis hermanos me quieran? ¿Cómo le hago para que mi mujer no me menosprecie? ¿Cómo le hago para que mis hombres me respeten y no me quieran matar? Ah, pues, ¿y por qué me has hecho esto? Por qué no me quieres, Señor? ¿Yo qué he hecho? No, 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 no. El tipo no se enfocaba en nada de esas circunstancias, sino en hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo la quiero hacer. Porque David sabía que si se enfocaba en la voluntad de Dios, Dios iba a ordenar todo lo que estaba desordenado en su vida. No enfocarse en solucionar esa cantidad de cosas, enfocarse en hacer la voluntad de Dios, y en ese proceso esas cosas se van ajustando. Segundo punto, David era menospreciado por su trabajo, por lo que hacía en su trabajo. ¿Mm? En esa época, el trabajo que tenía David era apacentar ovejas, cuidar ovejas.
no era precisamente el mejor trabajo. ¿Mm? Sus tres hermanos mayores eran militares que estaban en el ejército del rey Saúl. Y eso era considerado, obviamente, una tarea mucho más importante. Y pues la tarea de cuidar ovejas era menospreciable comparada con ser un militar del ejército de Israel. Miren lo que ocurre en cuanto al menosprecio que David tenía en lo que él hacía como pastor de ovejas. Primera de Samuel 17, del 12 al 14. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, eran militares. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Verso 28 de Primera de Samuel 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, su hermano mayor, ¿para qué has descendido acá? David desciende a llevarle unos encargos que el papá le mandó para sus hermanos. Le estaba llevando unos quesos y unos panes. O sea, le estaba trayendo comida a sus hermanos que le mandaba el papá. Y mire cómo le responde el hermano. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Menosprecio de su hermano, esas pocas ovejas. Menospreciaba lo que hacía, ¿sí? Entonces, no era precisamente el mejor ambiente que tenía David. En su familia no era, uy, el más amado, el más querido, el más aceptado. No era el más respetado por lo que hacía. Sin embargo, no estaba en ese proceso de desgaste. Señor, ¿por qué mis hermanos no me quieren? Señor, ¿por qué me diste este trabajo? Quiero otro trabajo. No, 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 no. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y la hacía en medio de sus circunstancias, y Dios iba transformando esas circunstancias. No perdía el foco y la energía en solucionar aquellas cosas que Dios era el que iba a solucionar por él. Tercer punto, lo odiaba a su jefe. Y, y su jefe era Saúl, porque una vez David derrota a Goliat, en esa historia bíblica famosa en la que David le corta la cabeza al gigante Goliat, él empieza a ser parte del ejército del rey Saúl. Obviamente, si fue el único capaz de derrotar al gigante, pues era merecedor de ser militar. Entonces, de pastor de ovejas pasa a militar. ¿Mm? Pero Dios le dio la gracia a David, y el profeta Samuel lo unge como rey de Israel, pero todavía estaba Saúl. Entonces Saúl empieza a agarrarle envidia a David, empieza a odiarlo y lo empieza a perseguir y a querer matar. Escuchen lo que dice 1 Samuel 18, del 8 al 9. Saúl comienza a tener celos de David tras la victoria sobre Goliat y la popularidad que David ganó entre el pueblo. Dice así: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué de malo había hecho David? Nada. Y su jefe lo empezó a mirar con malos ojos. Le agarró bronca, ¿m? Le agarró mala onda, le agarró odio su jefe sin ningún motivo. Primera de Samuel 19:1. Saúl ordena a sus siervos y a su hijo Jonatán que maten a David. Saúl habló con su hijo Jonatán y con todos sus siervos para que mataran a David. O sea, Saúl no solo lo odiaba, sino que lo quería matar. Primera de Samuel 19. Y Saúl le dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Verso 10. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se echó de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. O sea, intentos de homicidio, mandar a otras personas que lo maten, odio. Dice la Biblia que había un espíritu malo, un demonio que atormentaba a Saúl y lo hacía que odiara a David. David entendía que detrás de eso había un demonio. Entonces David nunca odió a Saúl. Nunca se fue contra Saúl, nunca levantó la mano contra Saúl, porque sabía que era un demonio que lo estaba usando. Y muchas de las circunstancias adversas que estamos viviendo, gente que nos odia, gente que quiere hacernos el mal, yo no estoy luchando contra esa gente.
Son demonios que usan esas personas en contra nuestra. Si yo no lo entiendo, me voy a enganchar en una pelea con esa persona, a defenderme, qué sé yo, cuando no entiendo que es una actividad demoníaca y yo tengo que reprender es a los demonios que están usando a esas personas en mi contra, porque la lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, es contra los demonios que Cristo ya venció en la cruz para siempre. David no se enfocaba en Saúl. David, vuelvo al punto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios fue el que se encargó del rey Saúl. ¿Mm? Cuarto punto, David era un fugitivo. Se estima, porque la Biblia no dice la duración exacta del tiempo que pasó David huyendo de Saúl para que no lo matara, pero se estima que fue entre 7 y 10 años. Imagínese usted, un hombre que era conforme a la voluntad de Dios, un hombre que Dios amaba, un hombre que Dios había nombrado rey, huyendo 10 años de un endemoniado. Cualquiera diría, oye, señor, pero ¿yo qué he hecho? Mira, llevo 10 años, señor, huyendo de Saúl, no me hagas esto, ¿por qué me castigas? No, no, no. El tipo en esos 10 años se dedicó a componer los salmos, a alabar al Señor y a huir para que no lo mataran. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mientras huía, componía salmos y huía para que no lo mataran, pero no perdió el foco por la persecución, no perdió el foco por el odio. Mire, Primera de Samuel 21, del 21 al 30, esos capítulos, si usted estudia todos esos capítulos, muestra a David huyendo por diferentes regiones, incluyendo Nob, Gad, el desierto de Judá, Ziclac, viviendo en cuevas, uniéndose a los filisteos y formando un grupo de seguidores en el desierto que se encontró con un poco de gente que estaba por ahí y armaron un grupo. Primera de Samuel 22:1 dice, David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulán. Primera de Samuel 23:14, David permaneció en el desierto, en los lugares fuertes. Escuchen esto, y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. No vemos a un David diciendo, Señor, ¿cómo hago para que no me persiga más Saúl? ¿Cómo hago? Señor, encárgate de él, acábalo. Nunca se enfocó en el problema. Se enfocó en, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? E iba obedeciendo las instrucciones de Dios, independiente de las circunstancias adversas que estaba viviendo. Ahora, quinto punto. David no estaba rodeado de las mejores personas. Recuerda que estamos viendo todas las circunstancias que rodeaban a David y que no le hicieron perder el foco en estar en el modo 2. Señor, qué quieres que yo haga? No lo metieron al modo 1. El modo 1 es, esto es lo que tú debes hacer por mí, Dios, porque es tu deber bendecirme, es tu deber protegerme, es tu deber. La palabra dice que tú me vas a dar. Entonces no se enfocó en eso. Se enfocó en, Señor, ¿cuál es tu voluntad para yo hacerlo? Quinto punto, no estaba rodeado de las mejores personas. Primera de Samuel 22:2. Cuando David se refugia en la cueva de Adulam, en esos desiertos andaba gente por ahí huyendo también de cosas. Bueno, y se fueron uniendo. Y se fueron uniendo a David. Dice, y se juntaron con él todos los, escuchen, afligidos y todos los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Mm? Y que estaban huyendo de eso, de alguien, para no pagar las deudas o de la aflicción y de la persecución y la amargura. Tenían circunstancias parecidas a la de David, pero David no estaba ni afligido ni amargado de espíritu, porque se enfocaba en hacer la voluntad de Dios. Dice, y fue hecho jefe de estos y tuvo consigo como 400 hombres. Pero eran 400 amargados, afligidos y endeudados. No era precisamente la gente que alguien quisiera tener en su equipo de trabajo. Quiero tener a estos para liderarlos. No, 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 no. Eran unos personajes difíciles de lidiar con ellos, que eran los que lo querían apedrear en los versículos que leímos adelante. Primera de Samuel 23:13. David se levantó con sus hombres que eran como 600. Entonces se le fueron uniendo más 600 amargados, 600 oprimidos, 600 endeudados, 600 que tenían mala actitud. Entonces David no lo vemos diciendo, Señor, pero ¿por qué me tocó a mí este equipo de trabajo? ¿Por qué justo me rodeas de los peores, Señor? Mándame los mejores. No, 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 no. Él se enfocó en, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Y luego de la evidencia que estos hombres tuvieron con David, del tiempo que pasaron con él, de verlo enfocado en la voluntad de Dios, de verlo enfocado en hacer la voluntad de Dios, de estos 600, la Biblia habla
de 37 en particular, que más o menos es como el 6%. Esos personajes la Biblia los llama los valientes de David. Eran un grupo de 37 guerreros de élite, que según segunda de Samuel 23, del 8 al 39, que ahí también se llaman los 30, pero cuando uno cuenta son 37 porque suman a otros, eran valientes en la batalla, capaces de hazañas extraordinarias, leales a David, incluso antes de que fuera rey, expertos en armas, ágiles y decididos e inspiradores para el pueblo y lo ayudaron a consolidar su reino. ¿Por qué? Porque lo vieron haciendo la voluntad de Dios. Porque vieron que si él hacía la voluntad de Dios, las cosas se alineaban. Porque lo vieron que mató a Goliat y agarraron valentía. Entonces tomaron ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, enfocado única y exclusivamente en hacer la voluntad de Dios y no tratando de solucionar los problemas y quejándose de la vida que tenía, de la persecución, del odio, de la amargura que le tenían, de estar huyendo en cuevas en un desierto 10 años. Nunca se enfocó en eso. Entonces, y hay otras cosas más que David vivió. Su hijo, por ejemplo, Absalón, le quiso quitar el trono, lo quiso matar, en fin, o sea, mucha adversidad. Durante 10 años, David nunca se quejó, nunca reclamó, nunca estuvo en el modo, Dios, esto es lo que tú tienes que hacer por mí, ¿por qué me has abandonado? No, 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 no. Se enfocó en el modo uno, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Dime cuál es tu voluntad. Entonces, en conclusión, David no se pasaba el tiempo pensando cómo hacer que cada una de estas circunstancias cambiara en su vida. Por ejemplo, Señor, esto es lo que quiero que tú hagas, que no me rechace mi padre ni mis hermanos, que no me rechace mi esposa, que no sea menospreciado por Saúl, que no me odie más Saúl, que yo ya no quiero ser más un fugitivo. Señor, rodéame de mejores personas. Hazlo, Señor, hazlo. Que no me traicione mi hijo, hazlo. No, no, ni tampoco Señor, ¿cómo hago yo para cambiar estas circunstancias? No, la pregunta que David hacía continuamente, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? En lo que Dios le dijera. Muchas veces nada tenía que ver eso con las circunstancias que él estaba viviendo. ¿Mm? Entonces se concentraba en hacer lo que Dios quería, en conocer la voluntad de Dios y en hacerla. ¿Mm? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces de manera práctica? En relación con este tema, en relación con esas áreas de nuestra vida que no están bien, que no están alineadas, que no están como queremos, que no están como la Biblia dice que deberían ser, porque a veces le reclamamos a Dios. La palabra de Dios dice, entonces nosotros le decimos a Dios la palabra que Él dijo y que la tiene que cumplir en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Las preocupaciones y las luchas de David no eran tan grandes que lo desenfocaban para hacer la voluntad de Dios. Él se decidió en profundizar en cuánto podía él obedecer a Dios. No en cuán alto podía llegar, sino en qué tan profundo podía él vivir obedeciendo a Dios. No en cómo solucionar los problemas, sino en cómo obedecer a Dios en cada circunstancia. ¿Qué quieres con mi vida, Señor? Esa es la pregunta de manera práctica que tenemos que hacernos. Señor, ¿qué quieres tú con mi vida? Quiero hacer todo lo que tú quieres, Señor, en mis palabras, en mis decisiones, en mis inversiones, en mis negocios, en mis relaciones, en mi carrera, en mi vida familiar. ¿M? Manteniendo de manera saludable un inventario de mis emociones que debo entregar al Espíritu Santo, no acumular emociones. Es decir, esas circunstancias adversas y difíciles le generaban a David reacciones obviamente normales en su corazón, ¿verdad? Y las vemos expresadas en los salmos. Entonces hay salmos en los que David expresa frustración, expresa tristeza, expresa angustia, expresa depresión, expresa odio también y amargura, expresa soledad. ¿Y qué hacía con esas emociones? Se las entregaba al Espíritu de Dios. Diariamente, usted y yo, al acostarnos, tenemos que hacer el inventario de las emociones del día y entregárselas al Espíritu de Dios. Si no, esas emociones van a gobernar mis decisiones y van a ser aquello en lo cual yo estoy poniendo toda mi energía. Espíritu Santo, hoy me dio un rabionón tremendo por lo que me hicieron en el trabajo. Esto que me hicieron me dio mucha rabia, Señor. Te entrego mi rabia, Espíritu de Dios. No la quiero, no me pertenece. Y Señor,
¿Qué quieres tú que yo haga en esta circunstancia? ¿Mm? Así como también las cosas buenas, Señor, wow, hoy me sentí una alegría enorme porque este proyecto salió bien. Gracias, Señor, wow, vi tu respaldo. Uy, Señor, te entrego la frustración que sentí por esto y esto y esto. Espíritu de Dios, te lo entrego. No me pertenece, no la quiero, no quiero que me gobierne, no quiero que me haga perder el foco. Ahí te va la frustración. Ahí te va la amargura, el odio. Uy, también hice esto no te agrada, Señor. Hice esto que no te agrada. Ahí te lo entrego, Señor. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme. Inventario diario de emociones y cerrar con la pregunta, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sí? Y no decirle yo a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso le tengo que preguntar diariamente al Espíritu de Dios. Y primer punto de las cosas que debemos hacer, prácticas, aparte pues de lo que ya hemos estado viendo. David desea hacer la voluntad de Dios sobre sus propios planes. Usted y yo tenemos planes, ¿verdad? Planes, sueños, ilusiones y también cosas por solucionar. Yo tengo que poner por encima de todo eso el hacer la voluntad de Dios. Mire esto tan interesante, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? Entonces David decía, yo me agrado en hacer tu voluntad, Señor. Y tu palabra está en mi corazón. Para que yo me agrade en hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios tiene que habitar en mi corazón. Es decir, yo tengo que llenar mi corazón de la palabra de Dios. Tengo que escudriñar la palabra de Dios porque ahí encuentro la voluntad de Dios. Esa palabra guardada en mi corazón va a hacer que a mí me agrade hacer la voluntad de Dios. Y es algo que tenemos que declarar. Y este salmo expresa un corazón y un deseo sincero por agradar a Dios, más que cumplir un ritual, qué sé yo, o de solucionar los problemas. Y la enseñanza de esto es que la motivación interna de David era cumplir la voluntad de Dios, no ver solucionados todo ese montón de problemas que tenía. Segundo punto, David ora buscando dirección. Ora buscando dirección. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fascinante. Enséñame a hacer tu voluntad. Si él está preguntando a Dios que le enseñe a hacer su voluntad es porque no sabía cómo hacerla. Nosotros tenemos que decirle, Espíritu de Dios, enséñame a hacer la voluntad de Dios en esta circunstancia, en este tema laboral, en este tema económico, académico, familiar, interpersonal. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mi Dios no es este problema. Y cuando el problema se vuelve mi Dios, cuando me enfoco solamente en eso, ¿verdad? Entonces reemplazo a Dios porque giro en torno a esa dificultad, a esa circunstancia, a esa adversidad, o quizás a ese triunfo, a ese éxito también. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Está diciendo, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo recto. Guíame, Espíritu de Dios, muéstrame el camino. Era la oración continua de David en esos 10 años de adversidad profunda que vivió. No diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, quítame los problemas, Señor, ¿por qué no me solucionas? No era eso. Entonces, vamos a orar. Vamos a mantener ese proceso continuo de entregar esas emociones diariamente al Señor de manera práctica y estarle preguntando como le preguntó David, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Enséñame cómo hacerla. Oremos entonces. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito. Hoy queremos iniciar este tiempo de oración haciendo un inventario de las emociones que están influenciando nuestra vida en este momento. Y usted haga ese inventario en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. ¿Qué emociones están influyendo en su vida de manera que es aquello que está en su mente de manera continua? ¿Es la preocupación? ¿Es la angustia? ¿Es el miedo al futuro? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es el miedo a que falte? ¿Es el odio, la amargura por los abusos y maltratos que ha vivido? ¿Es un sentimiento de soledad o de frustración de no ver aquellas cosas que usted anhela ver en usted, en su familia, en sus hijos, en sus proyectos? ¿Cuáles son esas emociones? Entrégueselas al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, aquí te entrego el odio que sentí por esta circunstancia. No lo quiero en mi vida porque me desenfoca, porque me contamina. Te entrego este odio, Señor. ¡Wow! Sí lo sentí.
Te entrego esta preocupación. No quiero vivir con preocupación. Te la entrego. Espíritu de Dios, toma esta preocupación. Te la entrego. Y haga usted un acto profético como si usted tomara la preocupación y se las diera en la mano al Espíritu de Dios, una por una. También te entrego, Señor, la frustración de este proyecto que no salió, de este negocio que no salió. El dolor, Señor, de ver a mis hijos en estas luchas. Ahí te lo entrego, Señor. La culpa te la entrego, la culpa que he sentido porque las cosas no salieron bien y por culparme a mí mismo de creer que yo fui y fue la causa de ese problema. Ahí te entrego la culpa, no me pertenece, no la quiero en mi vida. La entrego a ti. Tómala, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Y así con cada una de las emociones, también la alegría, el gozo, Señor, te entrego la alegría, Señor. Wow, esto funcionó bien. Gracias porque es un milagro. Tú metiste tu mano poderosa. Pero hoy, Señor, nosotros queremos estar en el modo en el que estaba David. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no quiero estarte dando instrucciones a ti, Dios, de las cosas que tú deberías hacer en mi vida. O reclamándote por aquellas que no has hecho y que yo considero que te faltó hacerlas y que por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. No, 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 Señor. Renuncio a eso, renuncio a acusarte, renuncio a declararte culpable a ti por esa circunstancia. Es el diablo detrás de esas circunstancias, usando a las personas en contra mía. Y en el nombre de Jesús yo anulo toda acción diabólica en mi vida. Le prohíbo a esos inmundos demonios intervenir en mi vida, en mi familia, en mis negocios, en mis relaciones. Se lo prohíbo en el nombre de Jesús. Los echo fuera de mi vida, los expulso de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, de mi trabajo, de mi salud. Salgan todos fuera en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Señor y solo Cristo tiene autoridad en mí. Mi lucha no es contra las personas, es contra huestes, principados, gobernadores de las tinieblas, en el nombre de Jesús, que ya lo venció Cristo, que ya lo derrotó Cristo, que ya los juzgó eternamente y para siempre. Y hoy clamamos, Señor, como clamaba David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Espíritu de Dios, enséñanos a hacer la voluntad de Dios, a que nos agrade hacer la voluntad de Dios. Que el único objetivo del día sea hacer la voluntad de Dios. Y todas las otras cosas vendrán por añadidura. David estuvo 10 años en esas luchas masivas, difíciles y adversas. Pero a los 30 años de edad comenzó a gobernar como rey de Israel. Y todas esas circunstancias fueron cambiadas por el poder de Dios y por su amor y su misericordia. Pero David se mantuvo en el proceso, siempre bendiciendo, alabando y adorando, jamás culpando, jamás reclamando, jamás quejándose. Y también clamamos, Señor, como clamaba David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Espíritu de Dios, guíame por sendas de rectitud. Clamamos, Señor, que en el nombre de Jesús estas circunstancias que son una realidad de nuestra vida y no las podemos negar, no nos gobiernen. Que nos gobierne tu palabra, Señor. Que nos gobierne el hacer tu voluntad. Mientras tú te encargas de Saúl para que no me persiga más. Mientras tú te encargas de ordenar las relaciones interpersonales complejas y difíciles que tengo. Y dime cuál es mi parte en el proceso. Porque el hacer tu voluntad me agrada, Señor bendito. Te bendecimos, Señor, en este día. Te alabamos porque tu palabra es poderosa. Escrito está. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Gracias porque hoy esta palabra me ha sanado. Gracias porque esta palabra me ha librado de la ruina, de estar pendiente de solucionar cosas que yo no puedo solucionar, pero tú sí las puedes solucionar. Y hoy me enfoco en ti, oh Dios, en reacomodar y restablecer mi relación contigo, con tu palabra y en hacer tu voluntad, que es, Señor, y declaro que seguirá siendo lo más importante en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, foco en hacer la voluntad de Dios. Foco en que la palabra de Dios esté en nuestros corazones para que nos agrade hacer la voluntad de Dios y dejemos que Dios haga la parte que Él sabe hacer mejor que nosotros. Los amamos, les mandamos un abrazo caluroso desde Alimento Espiritual.
Y les pedimos que en el nombre de Jesús compartan esta palabra con sus familiares, con sus amigos, para que la palabra de Dios crezca y se multiplique hasta lo último de la tierra y nosotros seamos factores de bendición para otras personas. Abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides por favor de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.